Bien, bienvenidos queridos amigos de nuevo a su espacio como El Guarapo con José Luis Faría y atendiendo a la gran cantidad de llamadas, Twitter, cartas en físico incluso. Nos pidieron que repitiéramos nuestro invitado de ayer, Francisco, bienvenido de nuevo. Bueno, muchas gracias. Yo me imagino que fue por DHL, uno de esos. Por el correo que yo sepa no funciona desde hace muchos años. Y postín. Y postín, que me di postín. Ah. Bueno, hemos estado analizando las noticias, ¿no? De verdad, ayer fue muy exitoso el análisis de la fotografía, aunque también doloroso. Pero la guerra mediática continúa. Sí, hay una situación que se produjo la semana pasada, que por cierto, creo que fuimos de los pocos medios que difundimos el video o la noticia cuando el señor presidente de la República dijo que tenía las pruebas de un plan para asesinar a Leopoldo López. Y destacábamos nosotros en el programa, por cierto, que hubo un giro idiomático, ¿cómo se llama? Giro idiomático, Sí, así Giro dijo. idiomático. Giro idiomático, porque pasó de llamarlo el monstruo de Ramo Verde a llamarlo el señor Leopoldo No, López. ese pobre Bueno, muchacho. Ese pobre muchacho, Sí. algo así. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasó? ¿Se dieron la mano? ¿O qué hubo allí? Pues Pacto tras bambalinas. pasó tras bambalinas, no sé. Entonces, claro, aquello se prestó a confusión. Pues dice, ay, y Leopoldo como que tal. Va a salir. ¿Va a salir o qué? Pues mira, no ha dicho nada. Pues la gente empieza rápidamente a especular. Claro. Ahora, bueno, pasaron los días y al día de ayer, mismo fue. antier, uno de los abogados de Leopoldo López introdujo ante la Fiscalía un recurso para exigiendo una investigación acerca de lo que dijo el señor presidente, es decir, una demanda a Maduro. Nosotros nos traímos un abogado para que nos explique esto. Yo les advertí, yo estudié Derecho y me gradué incluso, pero yo dejé de ser abogado hace como 25 años. Pero este crimen no es nuevo. Sí, bueno, lo que pasa es que este es un crimen muy grande. Esta pregunta es como de primer año. Sí, bueno, obviamente no puede el presidente de la República, cabeza del Poder Ejecutivo, aparecer como al mismo tiempo jefe del Poder Judicial o integrante del Poder Judicial y además decir de manera expresa en televisión, en cadena nacional, que él tiene unas pruebas retenidas, las pruebas que constituyen, de lo que constituye un delito, ¿verdad? Entonces, eso es obstrucción de la justicia, encubrimiento, es decir, grado de complicidad. Yo no sí, sé sí, nada de grado eso. calificado, porque Bueno, ahí está. sí, calificado, porque él es el presidente. Pues. Ahora, él, en este caso, bueno, Leopoldo a través de sus abogados pone, como que dice, la bola a rodar y apunta en una dirección muy clara. Pero yo le decía muy del institucional presidente. también. Y muy institucional, pues recurriendo a las instituciones del país. Bueno, porque es que también, mira, eso es una cosa en la que la oposición ha sido poco incisiva y no ha insistido lo suficiente en el quebrantamiento institucional, además flagrante por parte de las autoridades del gobierno. Henry Ramos Ayub también escribió un artículo, yo creo que aparecieron el mismo día. No, donde es el martes, él escribe los martes en el Nuevo Diario. En el Nuevo País. El Nuevo Diario era el de Gómez. Entonces, El Nuevo Diario es El de Nuevo Diario Nicaragua. de Vallenilla-Lán. El de Vallenilla Lán, El Nuevo claro. Diario es de Nicaragua. Bueno, por cierto, el fundador fue Diógenes Escalante. Vallenilla Lán fue el segundo director. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, planteando que, un momentico, ¿y de dónde salió esto de Guardia Nacional Bolivariana o Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Es decir, dice, la Constitución no dice nada de eso, de manera que yo asumo el comportamiento constitucional y estos señores de la FAN, sin B, o sea, ese tipo de señalamiento que le diga a los venezolanos y los eduque también en ese sentido, bueno, o sea, hay unas pautas que no se están cumpliendo y que son de obligatorio cumplimiento. Esas pautas que son violadas, por ejemplo, de otra manera,
pongamos el caso, Ministerio del Poder Popular. ¿El Poder Popular existe? Tampoco. Y entonces usan esa Claro. denominación, es decir, no existe constitucionalmente. Bueno, pero es que no existe eso legalmente. es cuando... Eso es una duda que Eso, yo tengo. ¿qué? Lo que no está no se puede decir, ¿no? No. Es decir, es que en derecho, esto también es de primer año. Pues yo todas las que sean de primer año te las respondo. En derecho público se puede hacer solo lo que la ley autoriza y ordena, mientras que en el derecho privado, si la esfera de la libertad es mayor y tú puedes hacer lo que la ley no prohíbe. Ah, ok. ¿Ok? Ah, ok, ya entendí. Entonces, tú Esa no es una puedes máxima. decir que existe el poder popular cuando no hay ninguna ley Que lo define. y sobre todo tratándose de un poder del Estado tendría que estar en la Constitución. Si necesita la Constitución definición estableza básica, pues. un principio constitucional. Claro. Y eso pasa y bueno, O sea, que la comuna tampoco. tampoco, pero es que ese es el pecado original. Es que, mira, si nosotros nos vamos a de dónde salió la Constitución, De una cosa que no se podía hacer, que era el referéndum. o sea, la Así Constitución del 61 fue derogada por una violación de la Constitución. Así es. ¿Y quién autorizó esa violación? La señora Sosa Gómez, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claro, eventual víctima de... ¿Por qué? Porque, bueno, porque ese tipo ese es una caja de Ella era la que Pandora. acompañaba, ella estaba a propósito del día que... No, y esa es una tesis en la que estaba con Bella y estaban otros grandes juristas de que tú podías derogar la Constitución por vía de una cuestión que se llamaba poder constituyente del pueblo versus lo llamaban el poder constituido. Bueno, El esa... Ichiguerra, el Ichiguerra era un El jefe de Ichiguerra también. Sí, esos eran los juristas que estaban allí. Y bueno... Los sí, hermanos de Carrasco. y ellos siguen, sí, el argumento del gobierno sigue siendo que sí, que las leyes existen, pero que hay una cuestión que se llama la capacidad creativa y generadora del pueblo, que sí, eso son cosas que por esa vía, la ley de la selva... Ahora, Eso por es esa poesía, vía, eso no es derecho, porque eso está en la poesía de Aquiles Nazoa, que crearon los poderes creadores del pueblo. y Bueno, pero ellos también. Pero ellos asumieron ese credo con todo. Claro, tal. el poder El de la... credo es constitucional. Claro, ese credo lo convirtieron en alguna parte de la Constitución. Ahora, hay otro elemento importante en esta sucesión de violaciones de la Constituyente que ha destacado en los últimos días, que es la cantidad de Basura. video basura. Son como 5 o 6, ya yo perdí la cuenta. El Son del tipo donde cuenta que cómo la descuartiza, el de Pérez Venta, de Pérez Venta. Pérez Venta. Se vendió... Pérez Compro. Pérez Compro. Es como que, La preventa de basura. el Trejo, que es el supuesto intelectual. Sí. Después la otra señora. Pero un O sea, autor intelectual debería al menos saber redactar, ¿verdad? Porque él no habla bien. Sí, al poner intelectual ya... claro, Ese es otro nivel. uso que le suba, que le constitucional. suba, eso Bueno, otro. ¿tú sabes cómo le digo yo a Pérez Venta? Ah, Forrest Gump. por algo, porque pues, está como- Está en todas partes. ¿Te acuerdas que Forrest Gump estaba cuando no dejaban entrar los negros a la A la universidad? universidad, sí. Estuvo cuando la cuestión del ping-pong, fue a la Casa Blanca, toda esa Vietnam. cosa. A Vietnam. Estaba como Drupi. Entonces, bueno, Como Drupi, ¿no? exacto, está en todas partes. Drupi el que está al lado de todo el Fue mundo. una conspiración con María Corina, Pérez Venta. Coño, que conspirando para la muerte de fulano, Pérez Venta. Pérez Venta estaba en todas partes. Era una foto con Era- tal. y entonces, Era muy activo, era muy activo. Qué casualidad, ¿no? Sospechosamente activo. Porque yo no conozco ningún militante de partido que sea tan eficaz y Y tan de activo. tantos partidos, porque Sí, salen sí, muchas sí. franelas, no es de uno. Ah, no, claro. Es de bueno, Primera no. Justicia. Sí, sí. No es muy plural, pues, porque Sí. la oposición es plural. Claro. Y entonces, Además, bueno, yo, podía por ejemplo, cambiarse nunca he como llegado de siquiera manera. cerca de María Corina. O sea, no he llegado cerca de María Corina. De Julio Borges, coño, Yo la última vez que lo vi, como digo, cerca, y mira yo no que tengo yo trataba de llegar cerca. y nada. Yo estoy tan salado que la única vez que yo tuve un acto de decir el amor con jefe, me saludó Julio Borges y no me saludó María Corina. Desde entonces te han pasado una sucesión de eventos Desde pavosos. desgracia, todo terrible. Bueno, está bien. Pues, Bueno, digo, ya hemos especulado mucho, ¿verdad? Con Francisco Zuniaga, nuestro querido amigo escritor.
Y hemos hablado, ayer te pusimos a analizar fotografías y cosas. Claro, por el claro. estilo, Eso es lo bueno de este programa. la bueno, fuerza pero creativa. decíamos, usted es un hombre así como de los poderes creadores del pueblo. Los poderes creadores del pueblo. Fíjate que ustedes son más izquierdistas que yo, porque yo no me sabía la frase. Poderes creativos del pueblo. Los poderes Creadores del pueblo. Creo en los poderes creadores del pueblo. Y en fin, creo en mí mismo porque sé que Sí, ustedes tuvieron más años de militancia, definitivamente. La búsqueda del hombre nuevo les consumió buena parte de... No, pero yo siempre fui un reformista, yo buscando el hombre nuevo. Encontraste al hombre 9. No, me incliné hacia la economía mixta. Entonces me empaté con una chica rica. Hice cierta conciliación de clases. Mira, bueno, pero no podemos pasar esta oportunidad sin oír a Zuniaga conversar con Zuniaga acerca Zuniaga de es un chismoso. Él está hablando de esta gente así como, mire, esta gente. Esta gente. Sí, Esa es mi última novela, se llama Esta gente, porque es un título que viene de la forma como nosotros nos referimos a quienes no forman parte de lo que nosotros somos, o estimamos, o digamos, de nuestro grupo con el que nos identificamos. Entonces, una especie de gueto. O sea, sí, claro, si tú eres de la oposición y la gente que es del chavismo, del oficialismo, tú le dices, no, porque esta gente, tú sabes que yo... Y ellos, pues, le dicen Pero esta tiene gente. una carga despectiva, ¿no? Sí, esta gente, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi última novela, no porque sea muy reciente, sino fue la última que escribí, esa salió en el 2012. Y tiene que ver con unos ancianos margariteños que fueron en su momento jueces, profesores del liceo, gente de alguna manera de las fuerzas vivas, pues, ¿no? Que ante lo que está pasando, todo este deterioro de Margarita, la afectación de la zona franca del Puerto Libre, la expropiación del ferry, que es un punto muy, muy querido por los margariteños, porque hay una cosa que... eso, él es margariteño. Sí, no, pero es una cosa... De la Asunción, ¿no? Sí, de la Asunción. Hay una cosa que la gente que no es margarita no entiende, el sentir del margariteño por el ferry. Porque es que Margarita... Yo siento rabia por el ferry. Claro, es típico de quien no es de Margarita. Los margariteños le tienen al ferry de todo menos rabia. ¿Por qué? Porque a Maracaibo le hicieron un puente para que la gente cruzara. A Ciudad Bolívar le hicieron un puente. Los margariteños hicieron sus barcos y cuando tuvieron algún capital, compraron los primeros barcos para hacer los ferries. Y eso ocurrió en el año 59. El gobierno no le hizo el ferry a Margarita. Los margariteños montaron su ferry. Y no para que la gente así como ustedes fueran para Margarita, sino para los margariteños poder salir de Margarita. Si de regreso ustedes se querían montar, bueno, móntense ahí, pues, y paguen algo. Navegado. ¿Entiendes? No navegado. Entonces, en Margarita ese sentimiento que ha crecido en los últimos tiempos de sentir que se está atropellando a la margariteñidad por la vía de coartarle sus fuentes de ingresos económicos, por coartar la actividad del Puerto Libre, por permitir que Margarita se desborde la delincuencia, todo ese tipo de cosas. Sacarla de la ruta de los cruceros. Exacto, no. Mira, esa es la cuenta. No, pero ahí estaba el muelle de aguas profundas. ¿Qué ha pasado con es ese la muelle? una. No, ahí llegó Chávez en el 90, en el 2007. Ajá. Hizo un aló presidente y de ahí dijo, esto está bueno por una universidad, esto está expropiado. ¿Ah, sí? Sí, se acabó. está la bolivariana. Bueno, y expropiaron el Hilton, y expropiaron los ferries. Se acabaron con Entonces, de alguna manera, sí, cuando expropiaron el ferry, expropiaron el Hilton, ese era el grupo económico más importante de Margarita. Y lo desvalijaron, pues, porque si tú dijeras que se les expropiaron y los compensaron inmediatamente, no, que yo creo que hasta ahora no le han pagado nada. Entonces, ante esa situación, a los expropiados, claro, no les han pagado. Imagínate. Entonces, ahorita... Así es que se gobierna. Ante esa situación, estos señores plantean la independencia de Margarita.
plantean, bueno, y entonces, fundándose en separatismo, te van a acusar de separatismo. No, una vez yo escuché a Maduro hablando de la secesionismo en medialuna televisión y yo dije, coño, prepárame la maleta. Prepárate. No, porque entonces hay un expediente histórico que se usa para como antecedente histórico para la solicitud del asunto, y es que cuando Manuel Plácido Maneiro firma la independencia por Margarita, ya en Margarita se había dado una asamblea donde lo habían destituido, o sea, ya no era él el representante. Tú sabes que yo tengo rato buscando un error de forma en el acta de independencia para ver si seguimos pegados a España. Bueno, en Margarita, Ahí está, claro, ahí está la clave. exacto. Fundados en ese, Error de forma, claro, un vicio de forma. Es una andanza cierta. Eso no era un vicio. Claro, ¿sabes? porque no tenía representatividad. No, pero no era un vicio porque el derecho había resuelto eso con una doctrina que es mundial, es universal. Es decir, Concho, no sirvió. sí, no, pero espérate. Margarita, pudo haber un error en la forma que hiciera nula la firma del representante de Margarita y por lo tanto Margarita no formaba parte del asunto. Pero Margarita hizo la guerra, Margarita ha estado vinculada a Margarita. La expresión de la voluntad de los margariteños ha sido estar vinculados a Venezuela. La de producción manera que petrolera. Exacto, de Si manera los que si margariteños no hubiera habido producción petrolera. Así es. De manera que si alguien dijera o hubiese dicho en el pasado, Margarita es nula la independencia, la cosa le hubieran dicho, no, mira, la voluntad. Pero en el 2005 el Tribunal Supremo de Justicia sacó una decisión. Tú sabes que ellos hacen decisiones para favorecer ciertas cosas. Sí. Entonces sacó una decisión y esa decisión hace que jurídicamente tú puedas argumentar que aquel acto fue nulo y que por tanto se debería repetir la asamblea que designa al representante. O sea, claro, una cuestión... claro, se lleva el acto al caso, a la situación anterior. Aparte de que a comienzos del siglo XX, durante el gobierno de Castro y de Gómez, los dos gobiernos, hubo un intento por venderle a Margarita a los alemanes. Ese es un intento que quedó frustrado por la Primera Guerra Mundial. Ay, mira, eso no lo sabía. Podríamos ser nosotros alemanes. ¿Te imaginas tú esa piedra? A lo mejor por eso que tú te fuiste para allá un tiempito a ver estos señores se cómo era la vida ya de los... Estos viejitos margariteños. Ni para vender una isla. Estos viejitos margariteños solicitan la independencia de Margarita, llevan un escrito al Tribunal Supremo y adivinen qué pasó. Nos aprobaron. Nos metieron presos. Los metieron presos. ¿Te acuerdas aquella película Rugido de ratón? De Peter Sellers, de un micro país que está quebrado y le declara la guerra a los Estados Unidos para que una vez que los invadan... Debe ser el mejor negocio del mundo, tener una guerra con Estados Unidos y perderla. Bueno, ese es un poco la anécdota. Pero tú hablaste del ferry, ¿no? Y hay hubo un tiempo en el gobierno de Luis Herrera en el que se hizo un planteamiento, bueno, que generó mucha polémica, mucho ruido. El puente. Que era el famoso puente. Chacopata. Iba desde Chacopata, que es el punto aparentemente más de cercano tierra firme, más cercano a la isla. Tenía una extensión bastante larga, ¿no? Pero eso fue un exceso de ignorancia de los críticos. Ahorita los chinos acaban de hacer un puente con el doble de profundidad y como 7 veces longitud. Pero además de eso, no, pero es que no solamente... Pero es que la mayoría de los margariteños no querían el puente. No, exactamente. Bueno, ahorita en aquel momento, momento, si ahorita lo hacen, como hay tanta gente que ha llegado de Caracas y del resto del país a instalarse en Margarita, es hay posible... colombianos, ¿eh? Sí, cómo no. Ay, qué peligro. No, eso deben estar atemorizados. Entonces, es posible que ahorita el resultado sea distinto, pero en aquel momento el sentimiento de los margariteños es el sentimiento del isleño. Nosotros queremos seguir siendo una isla. Fíjate el caso de Inglaterra. Ahorita sigue ese sentimiento. Bueno, el de los margariteños siempre ha sido ese, porque los isleños quieren ser isleños. La gente que vive en el continente no entiende que el isleño quiere ser isleño. Yo me imagino que Luis Herrera, que era allá de Portuguesa, y que vive ahí en el medio del llano, dice, oye, pobrecitos los margariteños, ¿cómo vivirán ahí en esa isla? Esa reflexión está en el libro del hereje
¿cómo se llama el líder del cubano? Padura, Padura. Leonardo Esa Padura. reflexión de que los cubanos y la necesidad de estar rodeados de agua le da una personalidad especial. Bueno, que eso es lo mismo que ha pasado con los ingleses. está- Es decir, ¿cuánto está tiempo chévere los ingleses les tomó hacer una cosa? Y fíjate tú que ahorita salen los críticos diciendo, ay, nada, se dan cuenta, ahora los inmigrantes se meten Pero por se el lo túnel. hizo fue Mitterrand, no fue al revés. Mitterrand hizo, Mitterrand era chévere, él puso una propaganda que dijo lo que Napoleón no pudo. Está bien, Claro, no, es que no, hay no. espacios importantes, porque incluso hay experiencias más pequeñas de, digamos, gente que se niega aparentemente a la modernidad en cuanto a que no Sí. aceptan ese tipo de soluciones. Por ejemplo, la carretera de la costa en Vargas fue un problema durante mucho tiempo, ¿no? Porque la gente de la costa, de la sabana, de Caruago, toda esa gente decía, no, si hacen una carretera para acá, esto se me va a llenar y se me va a volver un... Claro, lo que se volvió. en Lo que terminó Margarita, volviendo. en Margarita también privó mucho ese sentimiento de que la gente, en Margarita hay un permanente choque entre el mundo tradicional, la concepción tradicional del mundo y la concepción más ¿Cómo moderna. llegaste Mira, tú al pasajero de Trujillo? No sabe por qué. Yo llegué se acabó en todo, avión. Se acabó el tiempo. Oye, qué No, lástima. tienen que invitarme para otro programa, para hablar Yo- exclusivamente de Yo eso. por ahí fue que tú entraste a mi familia y nos quedó colgando tu maravilloso discurso en Asobac. Que Otro programa, otro- dos programas más. más. Bueno, ya vemos, vieron la calidad de gente que traemos para sponsor. Arroba R Ricardo Ríos 1, feliz fin de semana. Arroba Gracias, María José gracias. Luis. Y arroba F. Zuniaga, F. arroba Zuniaga. F. Zuniaga. feliz fin de semana a todos.